Bueno, estás viendo Vota Latino, que es un programa que se hace desde Puerto Rico, pensando en los latinos de Puerto Rico y Estados Unidos, y los latinos en general, puertorriqueños obviamente, y además de eso, latinoamericanos que vivimos dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, ya sea en la Florida, en Texas, en Connecticut, etcétera. Oye, hablando de eso, la cerveza Medalla va a arrancar ahora a venderse en Connecticut, la cerveza local puertorriqueña. Anuncio no pagado, por si acaso, pero me pareció interesante cómo los productos puertorriqueños cada vez van a estas comunidades cada vez más crecientes. Y tengo conmigo al profesor Carlos Dalmau, amigo, licenciado, profesor, conocedor del mundo de Washington, y lo tenemos aquí con nosotros precisamente para hablar de temas vinculados a Donald Trump y el último rant sobre el tema de Puerto Rico, sobre específicamente Alex Cora, y además lo que está pasando entre Estados Unidos y China, que el presidente dijo en un tweet, creó un cataclisma con China. Carlos Dalmau. Gracias por invitarme, Jay, y ya hemos hecho un par de estos podcasts y cada vez veo que más gente está interesados en este tipo de conversación un poco más analítica de lo que pasa en la política de los Estados Unidos, pero que tiene impacto para toda la comunidad hispana en los Estados Unidos y los puertorriqueños. Cora debió haber ido, para aquellos que no saben, un puertorriqueño de apellido Cora, de Caguas, Puerto Rico, donde tú eres. Sí. ¿Lo conoces? Bueno, yo no conozco a Cora, pero lo he seguido, y al hermano de él, a Joey Cora, que jugaba pelota de los criollos. Así que conozco esa familia, son una gente que se han hecho por sus méritos y son un orgullo para Caguas y para Puerto Rico. Mira, aquellos que somos puertorriqueños y conocemos a los Cora o hemos compartido con él alguna vez, tanto Joey como Alex y los demás, la familia en general, la verdad es que son muchachos bien humildes. O sea, yo nunca los he visto creerse la gran cosa, no los he visto actuar de forma al revés. O sea, son gente down to earth que saben que hay que trabajar duro para echar para adelante. Y eso siempre es bueno y habla bien de puertorriqueños. Siempre que los vemos así, nos sentimos orgullosos. Ahora, hay que decir, Carlos, que en el caso de específicamente de Donald Trump, no es solo Cora en el equipo. Lo que pasa es que Cora es el dirigente del equipo. Sí. Y eso es un poco distinto. El equipo de los Red Sox, tradicionalmente, el equipo que gana la Serie Mundial, como Estados Unidos le llama, a su serie final del béisbol, de la liga, mejor liga, y esto sí, yo pienso que es la mejor liga del mundo, es la liga donde todo el mundo quiere jugar. Sí. Pues la liga de béisbol de los Estados Unidos, que en un momento fue el deporte más popular de los Estados Unidos, que fue el deporte nacional, se le conocía como el pasatiempo nacional, tenía un símbolo. El equipo que ganaba la Serie Mundial era invitado con alfombra roja a la Casa Blanca, y el presidente de los Estados Unidos personalmente recibía al equipo, que se convertía en el campeón mundial del béisbol. Y eso, desde 1887 que existe el béisbol, y aquellos que me están escuchando y me están viendo saben que yo soy un súper duper fan del béisbol, así que me constan estas cosas. O sea, se convirtió en una celebración importantísima que el presidente de los Estados Unidos invitara al equipo campeón de la serie de béisbol, del pasatiempo nacional de los Estados Unidos. En esa actividad, el presidente de Estados Unidos honraba a los superhéroes de la nación, en la era de la radio especialmente, en la era cuando la radio era el medio más importante y los periódicos, eran poemas lo que se decía de los peloteros. Yo no sé, aquellos que, si usted no me cree, busque publicaciones del New York Times o de los periódicos de la época, los que sean, de los 1900 a principios, de Babe Ruth, de cómo se hablaba de esos jugadores, era de cómo se escribía sobre ellos. Así que era un acto de tipo olimpiada global, tipo de héroe nacional, cuando se invitaba a un equipo de béisbol a llegar, y por si acaso al principio eran 8 equipos nada más, a llegar a la Casa Blanca. Era un prestigio. Pero prestigio para el presidente igualmente. O sea, era un prestigio mutuo. Cora, dirigente de los Red Sox de Boston, equipo tradicional histórico de los originales de la liga, con el parque de pelota, el Fenway Park es el parque que se construyó más viejo en la historia y todavía se usa. En 1912 es el último parque que queda junto a Wrigley Field, en 1914, que se construye para la época romántica del béisbol. Ya después de eso, el Dodger Stadium, que es el último, sería para los 70. Así que, en fin, lo que quiero decir es que ese equipo tiene un símbolo especial.
Sí. Y además de la famosa maldición del Balbino, llega el momento en que ese equipo tiene un dirigente puertorriqueño. Ese equipo tiene un historial racista, anti-negro, anti-latino, y la historia está ahí, búsquenlo, no me la estoy inventando. Y eso, cuando pusieron un dirigente puertorriqueño, todo el mundo lo vio como un acto brutal, muy bueno, bien positivo. Y de repente el dirigente puertorriqueño no va a la invitación del presidente de los Estados Unidos para honrar al equipo de los Red Sox, campeones mundiales de la Serie Mundial del año pasado. Te pregunto, Carlos, ¿debió ir o no debió ir? Bueno, para contestar la pregunta, hay dos posibles motivos para no ir. Vamos a explorar el primero, que es utilizar una situación que sí, es deportiva, pero hay una larga tradición en los Estados Unidos de utilizar eventos deportivos como un mecanismo de protesta ante la conducta de un gobierno que oprime minorías. Eso tiene una larga historia, pero de los eventos así más emblemáticos fue las Olimpiadas del 68, cuando aquellos corredores ganaron la medalla de oro y de plata, eran negros, americanos, y se pusieron un guante negro en señal de protesta, que era el símbolo, un saludo silente de los Black Panthers, que era un grupo activista para acabar con la represión contra los negros en los Estados Unidos. Eso fue en el 68. Pero de ahí han pasado muchos eventos. Muhammad Ali, por ejemplo, fue un objetor por conciencia y tuvo que ganar en el Tribunal Supremo para que lo dejaran pelear otra vez. Y así, hasta recientemente, Kaepernick, el futbolista de los 49ers, que empezó Kaepernick. Sí, pero, ¿sabes? Kaepernick. Sí, Kaepernick. Sí. No eres fan del fútbol. No soy fan del fútbol, pero el muchacho ese se ríe porque dice, el chamaco. Es que yo decía, ¿de qué están hablando? Bueno, el chamaco de los 49ers. Sí. Colin Kaepernick, tremendo quarterback. Que se arrodillaba. Yeah. Y eso creó hasta que lo suspenden y demás. Para mí, eso es una razón para que Cora, que siente como puertorriqueño que el presidente Trump no solamente que le ha faltado el respeto, que tiene activamente una política de atacar a Puerto Rico, de no darle las oportunidades a los puertorriqueños, de básicamente falta de respeto cuando vino a Puerto Rico y tiró aquellos papeles toalla y demás. Pues yo creo que él está en su pleno derecho de usar ese evento para decir, mira, yo no te voy a jugar el juego a ti. Y es una manera de protesta, porque es obvio que él sabe, siendo dirigente, que él ir o no ir va a crear noticias. ¿Y por qué? Pues él está diciendo, esta es mi manera de protestar. Carlos, hay que añadir algo. Tú conoces a Carlos Delgado. Yo también. Ese lo he conocido. Yo creo en Carlos Delgado como un puertorriqueño muy orgulloso de ser puertorriqueño. Pero le costó bien caro haberse sentado cuando se cantaba God Bless America. Porque cuando se cantaba God Bless America en el séptimo inning del béisbol, ya casi al final del juego, se canta un himno que es como que el momento de, espérate, vamos a levantarnos y honrar nuestra nación. Y después de septiembre 11 se empezó a cantar God Bless America en el séptimo inning. Y Carlos Delgado, puertorriqueño, se sentó en protesta por la guerra de Irak. Y le costó. Y eso le costó el que un hombre que tiene los números, si no para estar en el Salón de la Fama, rayando para estar en el Salón de la Fama, en la primera oportunidad de votación, que son 10, en la primera no consiguió el mínimo para volver a ser votado. Estamos hablando de que jugadores con sus números deberían estar mínimo los 10 años en la boleta. Y si no conseguir el Salón de la Fama, estar cerca de lograr. Y tú le adjudicas a que eso lo manchó. El mundo le adjudica a que Carlos Delgado no consiguió ni el 5% de los votos de los periodistas para el Salón de la Fama. Recuerda que los periodistas son los que votan para el Salón de la Fama. Porque hizo una protesta contra God Bless America por la guerra de Irak específicamente. Interesante. Y eso tiene un historial. Así que lo que está haciendo Cora no es poca monta, va a conseguirse muchos enemigos. Sí, lo que tú estás planteando es que esto es un acto que no se hace para tener followers en Facebook o en Twitter. Esto es un acto que él sabe que tiene un costo, pero lo está haciendo con plena conciencia de que
es lo correcto en su norte moral. Yo creo que Trump, y este es el otro ángulo que yo quería traer en el análisis, Trump ha cambiado las reglas de juego de lo que es la presidencia de los Estados Unidos. Él ha decidido que a él el puesto de presidente no le impide romper con una forma de la cortesía con quien sea. Y él en eso ha sido un presidente único en la historia moderna, porque ni Nixon se atrevía a decir las cosas y a hacer las cosas que él hace. Burlarse de la gente, atacar a la gente de forma personalista, la forma en que él se refiere a los inmigrantes en los Estados Unidos. Es decir, yo también puedo entender que alguien diga, yo no le voy a jugar el juego a este presidente. No está en mi norte moral ir allí y recibir un reconocimiento para que él salga en ESPN y salga pero no debió haber aprovechado la oportunidad para protestar. Te digo esto, a mí me parece que la carga que le estamos tratando de poner a Cora es injusta, porque ni la comisionada residente en Washington, nuestra congresista, le ha puesto la pique en Flandes al presidente. El gobernador, bendito, después de estar jugando Pac-Man con el presidente, después vino y dijo, espérate, vamos ahora a decir que le voy a dar un puño, tú sabes. Sí, le ofreció un puño al bully si el bully se acercaba, que eso fue lo que dijo en CNN. Pero el presidente se ha acercado. No, el presidente ya hizo chiste con él. Lo ha pisoteado, y entonces como que dice, espérate, pero es que eso no era. Y entonces cuando tú ves, estamos hablando de nuevo de que la oportunidad de Cora es única, estar cerca del presidente y decirle, yo te puedo decir que yo estuve vinculado a un pelotero que ganó la Serie Mundial, no voy a decir mucho más porque pues, y me preguntó qué debía hacer. Y yo le di mi opinión, honesta opinión. Y fue bien difícil tomar la decisión. No voy a decir lo que hizo, porque si le digo lo que hizo, pues ya vas a saber quién fue. Pero fue una decisión bien difícil. No, además que él no me ha autorizado a comentarlo. O sea, me lo dijo en mi calidad personal. Pero tú lo que estás planteando es que sin divulgar quién, estas decisiones son bien difíciles. Bien pesadas. O sea, me consta que para él fue difícil, o sea, porque pues hubo intentos de comunicación, hubo comunicaciones bien continuas de chico, chico, no vayas, o lo contrario, o sea, venían de todos lados, no, tienes que ir, no, mira, no vayas, que es que tienes que protestar por tu gente, no, pero que es que no, o sea, no, es que la oficina del presidente se respeta, así que vas porque es la oficina del presidente, independientemente de quién esté allí, hay que ir. Yo te puedo decir que si yo estuviera en esa posición, es bien difícil también tomar esa decisión, porque la oficina del presidente de los Estados Unidos es una oficina, o sea, la figura, la persona que está allí, independiente, es el tipo que está de turno. El asunto es que la democracia nace en Estados Unidos. Sí. Y el voto popular de la gente, aunque no nos guste, se respeta. Entonces, Donald Trump es el presidente electo y hace cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero hay cosas como las que vamos a hablar ya mismo con China, con las que yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Sí. O sea, yo creo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ahora mismo su situación específica de ponerle a China, oye, tienes que dejar el traqueteo que tú tienes con mis patentes, tienes que dejar el traqueteo que tú tienes con... Y obviamente aprovecho que tengo un profesor aquí de derecho de copyrights, o sea, que es básicamente lo que hace China, robar todo el tiempo. Pues obviamente yo creo que tiene unos puntos a favor con los que yo puedo estar de acuerdo. O sea, el hecho de que yo no esté a favor de alguien o de sus políticas o de sus expresiones me hace merecedor de no ir a la oficina y por tanto faltarle respeto a la oficina del presidente de los Estados Unidos porque el que está de turno no me gusta. Y si los blancos hubieran dicho no voy a ir porque hay un negro allí, eso, o sea, ¿es de respetar eso o es, o sea, hasta dónde trazó la raya, ¿no? Bueno, y eso es una manera de entenderlo, sin duda. Hay quien pueda pensar que perdió una oportunidad porque uno se pone en el lugar de, mira, yo iría y le diría, mira, a Puerto Rico se respeta, pero lo que pasa, y te voy a dar el argumento en contra, lo que pasa es que quien ha ido a la Casa Blanca sabe que eso allí está diseñado para que el que va allí es bien chiquitito y el que está allí es bien grande. Y ese es el presidente. Está diseñado para imponer el poder allí. O sea, no hay manera que tú vayas a Casa Blanca a hacer payasada. Y si lo haces, vas a quedar mucho peor. Entonces, yo creo que él tomó la decisión difícil de mi protesta va a ser no acudir. Pero no voy a ir como que voy a ir y no pasa nada. Y entonces hacer una pachotada allí. Que eso podría incluso ser peor, verse peor. Oye, pero si iba a ir a hacer eso, mejor que no fuera. Así que yo creo que él tomó esa decisión
como una protesta. Yo no creo que él hizo esto porque él le incomodaba ir a la Casa Blanca. Incómodo es lo que está haciendo. Tú lo has descrito bien. Yo no tengo duda de que él recibió llamadas de Major League Baseball. Porque es el dirigente. El dirigente. No es un jugador dueño, y ya. Los dueños del equipo. No. Es la persona que va a saludar primero al presidente. Mira, y le tuvieron que haber dicho, mira, yo sé que tú estás incómodo, pero tú tienes un puesto aquí. Y el tú no ir allí nos hace quedar mal. Hay que ver si los otros 29 equipos lo hubieran respetado eso. Porque quizás otros equipos hubieran dicho, no, tú tienes que ir. No tienes que ir. Hay que decir que los Cubs de Chicago, cuando ganan en el 2016, adelantan su visita a la Casa Blanca para saludar a Obama y no saludar a Trump. Porque le corresponde, como te darás cuenta, los campeones este año, realmente ganaron el año pasado. Y van... Ya la Serie Mundial se acabó en finales de octubre. Siempre se acaba a finales de octubre, principio de noviembre. Porque ahora pues alargaron con esto de los juegos adicionales que hay ahora. Que antes no había hasta los 2000 y pico. Antes siempre acababa en octubre y la visita se hace para abril o mayo. Sí. O sea, estamos hablando de que ahora mismo los Cubs de Chicago cuando ganan dicen... El que viene es Trump. Espérate, vamos a adelantar. Y adelantaron la visita para hacérsela a Obama antes de que Obama se fuera, aunque le correspondía para marzo o abril de 2017, que era el que le hubiera tocado con Donald Trump. Obviamente, también había otra razón. Obama es de Chicago. Pero es fanático de los White Sox, lo cual los fanáticos de los Cubs no perdonamos. así que sí, eso fue por evitar a Trump. Pero mira, Jay, hay una cosa, y hay que hablar de Cora, ¿verdad? Cora pudo haber sido un puertorriqueño exitoso, como algunos que se van a Estados Unidos, y decir, bueno, yo estoy aquí en calidad de dirigente de un equipo de nivel nacional, esto no tiene que ver con Puerto Rico. Y es bien cómoda esa posición. Yo soy un ciudadano americano, saludo al presidente, me tiro la foto, publico mi librito. Esa posición es muy atractiva y muy tentadora, y lo vemos, algunos puertorriqueños de repente como que sí, ¿verdad? Que yo soy puertorriqueño, pero eso allá es como un footnote. Los hay. Cora ganó y no había sitio donde no sacara la bandera puertorriqueña. Porque él quería usar ese éxito para decir, miren, esto lo podemos hacer nosotros. Yo estoy aquí porque Puerto Rico me hizo. Yo soy puertorriqueño. Entonces, sí. Bueno, al punto de que cuando va a recibir el famoso campeonato oficial con el anillo, canta Preciosa. O sea, le ponen la canción de Preciosa y la bandera puertorriqueña. Por eso él... en Boston, que por si acaso, en Boston tiene un historial racista y aquello, ¿verdad? No, eso no tengas duda. Mira, Jay, yo estudié unos años por allí cerquita en Boston. Y yo iba a los juegos. Puedes decir que estudiaste en Harvard. Estudié en un pueblito que se llama Cambridge. Entonces, mano, déjame decirte, yo iba a los juegos. Ajá. Y yo soy de los Yankees de Nueva York. Dios mío, ¿cómo es posible? Así que yo iba, no importa el equipo visitante, yo iba en contra de los Red Sox. Pero en contra. ¿En serio? No puede ser. Pero entonces yo me encanta ese equipo. Yo iba calladito, porque los fanáticos allí, bien agresivos contra los oponentes y contra el que sea. Yo iba callado porque yo no me quería buscar un problema. Chuck Schumer, el senador Chuck Schumer, tiene un cuento que en un juego de los Yankees y los Red Sox, él era más joven, y se puso a gritar y le tiraron con una botella y le rajaron la cabeza allí. Y él se acuerda de eso y por eso él dice Chuck que odia Schumer, por si acaso, es el jefe de los demócratas en el Senado de los Estados Unidos. Él hace ese cuento y él dice que él odia a los Red Sox por esa razón. Y lo dice, no le importa. Así que hay una historia, como tú dices, eso es bien fanático allí. Y yo estoy seguro que él ha creado un montón de enemigos y críticos que lo están atacando. No, y tenemos que hablar de la columna, y si puedes tocarlo ahora, podemos tocarlo ahora. Hay una columna que se escribe en el Boston Herald por un autor que está criticando durísimo a Cora por no haber ido a la Casa Blanca en específico, y dice, bueno, pues en todo caso que no vayas a Puerto Rico, porque allí sí es verdad que está un patas para arriba, y allí sí es verdad que está administrando. Tira duro. Tira durísimo. Porque dice, si tú eres sincero, Cora, le dice este columnista, y tú quieres de verdad protestar, entonces no vayas a Puerto Rico, porque realmente de lo que se trata es que en Puerto Rico de verdad es quienes le han fallado. O sea, los líderes de Puerto Rico son los que han fallado. Así que, pero a mí, como te digo, me da la impresión que él ha actuado totalmente según el dictado de su conciencia. Y esto, pues, yo no puedo, yo lo tengo que reconocer y aplaudir. Hace falta que la gente esté dispuesta a asumir la responsabilidad de decisiones
que estén de acuerdo con sus valores y sus principios. Yo creo que el presidente de Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos, tiene el deber principal de respetar la libre expresión. Y sin duda este es el momento de la libre expresión. Puede a uno no gustarle, de hecho el presidente evidentemente no le gustó, porque esta noticia empezó a salir, se fue viral por todos lados. Y empezó entonces a volverse a tocar el tema de Puerto Rico, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no le gusta el tema, y volvió a tuitear a las tantas otra vez, despotricando contra Puerto Rico y despotricando contra los demócratas. Y hablaremos de eso ahora precisamente en la transición del tema, pero antes, gracias a la gente de Alto Grande. Mire, usted está viendo ese producto que está ahí frente a nosotros, ¿verdad? Ese producto se llama Alto Grande y es un ron, pero no es cualquier ron, es un ron añejado, inspirado en las montañas y sectores del cafetal de nuestro Puerto Rico. Las montañas, que son en su clima tropical, pues obviamente aceleran ese proceso de añejamiento y lo delicadeza, ¿verdad? Esa neblina le brinda una suavidad bien interesante, pero tienes que probarlo para que me entiendas. Yo sé que tú conoces el café Alto Grande, pues ahora tienes que probar, y sabes de la calidad obviamente, tienes que probar el ron Alto Grande, que es bien cremoso, acompañado por un armonioso balance entre ese azúcar morena, café y fruta seca. Tiene como un saborcito de vainilla aromática, chocolate oscuro, suaves notas especiadas, canelita, pimienta dulce, insinuaciones de nuez moscada. Tienes que probarlo para que me entiendas. Madera, cítricos y caramelo, todo en un mismo ron. Está disponible ya, búscalo en tu tienda. Es un producto de primera. By the way, salud, Dalmau. Bueno, salud. Podemos decir que no. Puedes decir que no, pero está bueno. Está bueno. Está bueno y de repente hace más digerible todas las cosas de la vida. Incluyendo a Donald Trump. Sí. Vamos a hablar de Trump. Trump vuelve a decir que Puerto Rico, él le ha dado $91 billones a Puerto Rico, lo cual es falso. Es falso. Nos han aprobado $43 billones a Puerto Rico y 38 se le aprobaron a Texas, unos 12 billones a Florida. Lo que está diciendo Trump es, mira, los demócratas en el Senado y la Cámara no me van a aprobar dinero para North Carolina y los daños que sufrieron en los agricultores de Nebraska y los que han sufrido otros estados de los Estados Unidos, porque si no hay chavos para Puerto Rico, pues si no hay dinero para Puerto Rico, pues no hay dinero entonces para el resto de la nación. A lo que obviamente yo puedo decir que no es cierto que se le han dado los fondos que se ha dicho a Puerto Rico. Se han asignado unos fondos, pero se han dado bien a cuentagotas. Por ejemplo, la última vez que vimos los números, eran aproximadamente $6,000 millones lo que había llegado. Y la inmensa mayoría eran fondos de recoger escombros, o sea, de recoger árboles, vegetación que cayó. Uno, dos, para reconectar la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero la mayor parte de los daños no se han recuperado al día de hoy. Todavía estamos en las mismas. Y el presidente de Estados Unidos lo que dice es, bueno, me toca a mí. O sea, yo entiendo ese argumento de que a Puerto Rico le tocaba y Puerto Rico estaba destruido porque sus políticos destruyeron a Puerto Rico. Es un argumento súper sólido. Sí. Y los puertorriqueños de Estados Unidos, cuando escuchan decir al presidente, además que es que yo envío dinero para allá y lo que hacen es robárselo. El puertorriqueño está fuera mismo en la Florida, en Connecticut, en Pensilvania, etcétera, dice... Eso es verdad, los puertorriqueños, chacho, allí, esos políticos puertorriqueños son buenos, como dice el presidente, pero esos políticos en Puerto Rico se roban todo. Pero la verdad es que el presidente está usando el tema de Puerto Rico, al igual que los demócratas, políticamente. Carlos, ¿cuál es la estrategia? Bueno, Trump sabe que uno de los temas favoritos de los candidatos demócratas que va a utilizar en la campaña ahora hacia la primaria demócrata y luego la elección, es que Trump maltrató a los puertorriqueños, que Trump no le dio dinero a Puerto Rico. Y es tan así que al día de hoy, hoy mismo, Chuck Schumer y los demócratas están trancando el paquete de ayuda porque no está la ayuda para Puerto Rico. O sea, esa es la narrativa demócrata. Mientras tanto, Trump dice, pero vengan acá, ustedes me echan la culpa a mí. Yo les he mandado un montón de dinero. ¿Y desde cuándo a Trump la verdad le preocupa mucho? O sea, él la va a repetir y le va a repetir. Pero cuando le preguntan, pero es que allí no hay progreso. No hay progreso porque los que están allá abajo son corruptos, son incompetentes y nos quieren cobrar cosas que estaban malas desde antes de María y ahora quieren jalarnos chavos, que eso es una de las cosas que le dijo al gobernador. En varias ocasiones le dijo, usted quiere reparar todo un sistema que lleva 20 años en el piso y le quiere echar toda la culpa a María. O sea, esos argumentos Trump los ha pensado y los va a repetir. Y la estrategia es sencilla. Con eso Trump le habla a su electorado base, que es un electorado que le importa a Puerto Rico muy poco.
le habla también a aquellos puertorriqueños que se han ido a la diáspora y que lamentablemente tienen igual frustración con los políticos locales. Y que eso les resuena. Dice, Trump será un bárbaro. Pero lo cierto es que los de abajo lo han hecho peor. Así que Trump... Los de abajo refiriéndose a los de Puerto Rico. Los de Rico. Puerto Rico. Así que esa narrativa, Trump la va a seguir insistiendo. Yo creo que el cambio que hizo el gobernador Trump, yo hablo mucho con Trump. Tú recuerdas que todos aquellos primeros meses era... Todo lo que hemos pedido lo ha dado. Ese es mi pana y yo hablo con Pence todas las mañanas, yo lo llamo. Yo cuando escribo buenos días por la mañana en el tweet, que como a las 4 de la mañana él está escribiendo buenos días, a las 5 de la mañana estoy hablando con Pence y somos panas. O sea, esa era un poco la narrativa. Eso cambió. Y ahora le voy a meter un puño al bully. Eso responde a que ya él leyó muy claramente que Trump no lo va a ayudar en nada. Y que su única apuesta es irse con los demócratas. Así que esa es la estrategia detrás de esto. Sin embargo, yo tengo que decirte que me parece que el presidente está ganando la pelea. Porque el presidente es el ejecutivo. Sí. Y el ejecutivo tiene el poder de ejecutar. Y él puede menguar los fondos. La ventaja que tiene Ricardo Rosselló como gobernador de Puerto Rico es que no tiene una oposición fuerte que pueda aprovechar este tipo de cosas. Eso es verdad. Eso que tú has dicho es verdad. El presidente es el jefe del ejecutivo. Así que cuando él dice, cuidado cómo se usan los fondos, el mensaje a todo su gabinete es, cada vez que vengan de pedirle a Puerto Rico, pónganle 7 banderas rojas, pónganle 7 condiciones, pónganle esto. Y evidentemente eso se ve en la lentitud que ha tomado el uso, ¿verdad? La aplicación de los fondos. Pero es lo que tú dices. ¿Quién gana? Pues, ¿dónde se sienta el gorila en la guagua cuando entra? Donde él quiera. Porque es un gorila. Y tú sencillamente te mueves y lo dejas sentarse. Pues, ¿dónde se sienta Trump? Donde él quiera, porque es el presidente. Tú sabes que lo brutal es que cuando tú me haces ese dicho es que yo me imagino el gorila entrando a la guagua ahí. El gorila. ¿Dónde se sienta el gorila? Pues el gorila se sienta donde él quiera. O sea, no hay que averiguar dónde. Mira, paso entonces al próximo tema. El presidente de Estados Unidos, porque ese lo hemos tocado muchas veces en otros capítulos, así que los que sigan la página de Vota Latino, pues vas a ver que este tema lo hemos tocado muchas veces. Sí me interesa tocar por último el tema de China, que también lo hemos tocado, pero lo hemos tocado por encima y le podemos dedicar unos minutos. Sí. Porque el presidente de Estados Unidos está amenazando que este viernes pudiera haber $200 billones en aumentos de tarifa desde 10% a 25% en diversas instancias. Para aquellos que no sepan de qué estamos hablando. China, hubo un presidente llamado Richard Nixon que tuvo muchas cosas, ¿verdad?, que se consideran desacertadas. Por eso es el único presidente de la historia de haber salido de ser presidente. Pero en los 70, específicamente 74, 75, junto a un tal Henry Kissinger, abren a China al mundo. China tiene una muralla, ¿verdad? Todo el mundo sabe la muralla china. Sí. Pues China tiene una muralla literal porque China dijo, yo me quiero separar del resto del mundo, a mí no me interesa el resto del mundo, yo conmigo puedo conmigo mismo. Y con la revolución de Mao y demás, pues básicamente se convirtió de nuevo, lo había hecho en los 1840, con las famosas guerras del opio y demás, pero 100 años después ocurren otras guerras y en fin, China se vuelve un país sumido en sí mismo. No compartía con el resto del globo, era básicamente un país. Bueno, Estados Unidos le decía China a Taiwán en un momento dado, ¿verdad? Y eso pues no viene al caso de un evento histórico. La cosa es que China comienza a entrar al mercado para los años 70, específicamente para el 79 se considera que empezó la revolución de verdad en un mercado capitalista chino. Sí. O sea, China se convierte al mercado capitalista, un capitalismo diferente. Siguen siendo comunismo, entre comillas, pero se convierte en el capitalismo desde la perspectiva de que el Estado, el gobierno, que controlaba los medios de producción y distribución, iba a abrirse al resto del mundo a hacer negocio. Sí. Y con el mollero del Estado, de la población más grande del mundo, de 1.3 billones de seres humanos, y cuando tú le incluyes Taiwán y demás, pues pueden ser Hong Kong, pueden ser muchos más. Estamos hablando de cerca de 2.000 millones de seres humanos. Así es. O sea, 2 billones de seres humanos, un montón de gente. O sea, si el mundo se gobernara según las poblaciones, pues mandarían los chinos y los hindúes. Así es. China e India serían los países que dominarían el globo. Pues la cosa es que China se abre al mercado y empieza a permitir inversión extranjera, empieza a permitir que países de fuera inviertan, empresas de fuera inviertan,
Y no solo invierta, sino que también, obviamente, estas empresas dicen, diablo, yo voy a entrar allí y yo voy a tener 1.3 billones de consumidores. Piense que en Estados Unidos hay 330 millones de seres humanos. 330 millones. China tiene 5 veces eso. Sí. Y que hay un potencial de una clase media que va creciendo, porque la economía de ellos va creciendo todo el tiempo. Todo el tiempo. Claro, no todos tienen posición hoy de comprar un producto, pero es una economía que va creciendo, ¿verdad? Una vez tú entras allí, por ejemplo, gente, ustedes han visto que Richard Gere recientemente no ha hecho muchas películas. ¿Por qué Richard Gere no ha hecho muchas películas? No me digas que está haciendo películas chinas. No, lo contrario. Richard Gere apoyó la causa del Tíbet. Y automáticamente, y se convirtió en el portavoz de la causa del Tíbet. Los tibetanos son proscritos en China. El gobierno chino no permite la división ni la disidencia. Pero usted ve que el Dalai Lama no vive en China, aunque es de allí. No vive en China. Él va a otros lugares del mundo y se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque lo iban a limpiar desde chamaco. ¿Qué pasa? Que cuando tú apoyas las causas en China, te banean. Automáticamente tú no puedes entrar. Así que, de repente, si tú tienes en una película Richard Gere, automáticamente tu película no entra a China. ¿Qué significa eso? Que tu película no entra a 1.3 billones de posibles compradores de boletos. Yo no sabía eso. Ese detallito. Oye, hay que tener cuidado cuando uno pelea con los chinos. Porque no, o sea, te prohíben tu entrada al país. Sí. Por ejemplo, tú quieres entrar a vender neveras en China, tú tienes que darle tu tecnología. Tú quieres entrar, tú tienes que decirle a ellos cuáles son tus patentes y de qué manera y de qué forma, cuáles son tus secretos de negocio. Tú tienes que darle ¿qué pasa? Que empresas norteamericanas llegan a China y dicen, bueno, tengo 2 opciones. Perder el acceso a 1.3 billones de seres humanos o compartirle mis secretos de negocio con la esperanza de que a lo mejor no me los copien. Que obviamente te los copian. Y lo que hacen es que hacen el mismo producto que tú, lo único que ahora se llama Huawei. Y no se respetan, allí en China no hay un sistema judicial que respete la propiedad intelectual. Y esa es una de las grandes críticas que se le hace a China. Que ellos tienen toda una operación de Estado sofisticada para robarse secretos. Así es. Comerciales y secretos tecnológicos de otros países y de corporaciones multinacionales. Eso ellos lo tienen, eso está demostrado y la CIA lo ha reportado. No. Ellos tienen todo un montón de hackers dedicados a cómo yo robo secretos de universidades. De universidades también. De patentes de posibles experimentos que están haciendo en el momento de investigaciones científicas. ¿Y qué pasa? Que entonces tú te robas la data, tú te robas los datos y en China puedes hacer los experimentos sin los controles que tienes que tener en Estados Unidos. Así que logras abrir una patente primero que por ejemplo, yo estoy haciendo un experimento en Estados Unidos. Voy a poner que yo fui a MIT y yo estoy creando un nuevo drone, whatever, lo que sea. Un drone y no lo he probado todavía, pero estoy en ese proceso. Viene un hacker chino, logra acceso a mis files, logra ver lo que yo estoy haciendo, me roba mi idea de negocio. Y se acabó el evento. Y en China no hay el control de que allá hay que respetar, espérate, esa patente o ese... No puedes ir a un tribunal chino. No. Vienes allá, montas la patente allá y entonces tú la montas allá y por tanto piden que la respetes en Estados Unidos. Así que me robaste mi idea y logras protección y vas en contra mía. Sí. Así que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice, mira, se acabó lo que se daba, no vamos a permitir esto. Hay otros países que se están quejando de esto, no solo Estados Unidos, otros países que se han quejado de estas prácticas chinas. Y tengo que decir que yo en esta tengo que hacer al presidente. O sea, ¿cómo tú vas a lograr que los chinos cumplan con las reglas del mercado internacional y de la Organización Internacional del Comercio? Que Estados Unidos tampoco cumple, por ejemplo, con los subsidios agrícolas. De acuerdo, Estados Unidos también tiene sus violaciones. Pero aquí estamos hablando de violaciones mayores, de manipulaciones directas y concretas de lo que son el derecho internacional o el derecho establecido en organizaciones mundiales. Y el presidente, ¿qué alternativa tiene Estados Unidos si no es esta? Porque ningún presidente anterior lo ha logrado. Dan McGahn le dijo al presidente de Estados Unidos que es una locura meterle tarifa a China. Bueno, díganme qué más ha funcionado. Bueno, fíjate, ahí hay que ver qué pasa. La diferencia entre Donald Trump y Xi Jinping es que Donald Trump tiene que ir a elecciones y Xi Jinping está asegurado prácticamente. El presidente de China. El presidente de China, porque el Partido Comunista le ha dado un voto de confianza que prácticamente él será un puesto vitalicio.
¿Le dieron un voto de confianza o él se lo llevó? Bueno, él pudo persuadir a algunos compañeros, quiere seguir aquí. Algunos camaradas, ¿verdad? Sí, sí. Camaradas del Partido Comunista Chino. ¿Cómo se llama este muchacho que vino después de Lenin a Rusia? ¿Cómo se llamaba Stalin. Un tal Stalin, ¿verdad? Así que él persuadía a todos los demás a apoyarlo a él. Él te daba dos opciones realmente. O apoyarlo o básicamente morir. Eran dos opciones. Pero te daba opciones, ¿verdad? Sí. Te daba dos. Y de hecho Trotsky, que era su gran oponente, cuando van a enterrar, esto es una pequeña digresión, pero viene al caso. Cuando van a enterrar a Lenin, él le dice, mira, tranquilo Trotsky, quédate por allá. Y yo me encargo de esto, ¿sabes? Tranquilo. Y yo me encargo de esto fue que Trotsky nunca volvió. No. Se tuvo que exiliar y después lo mataron en México. En México, así es. Sí. Si usted va alguna vez a Ciudad de México, uno de los mejores viajes que usted puede hacer en su vida es ir a la casa de Leo Trotsky. Y obviamente todo el mundo va a la casa azul de donde Fila, lo mataron. Pero donde mataron a Trotsky es al lado, bien cerca, 2 minutos, 3 minutos caminando. O sea, no hay que coger ni Uber. Yo fui a ese viaje. Por favor, cuando vayan, pidan el tour. Porque ahí es que tú... Porque es que no es... Si tú llegas allí no vas a ver nada impresionante. ¿Qué es esto? Porque tú no tienes... Pero si te dan el tour... de verdad, la diferencia es sustancial. Te lo digo porque yo fui. Ahí te das cuenta. Y yo me sabía la historia un poco. Y me molestó un poco el que persona con quien yo estaba como que no. Y yo dije, mira, tráeme un tour guide aquí. Tráeme un tour guide. Y yo, obviamente, tú das una propina, ¿no? Y trae el tour guide y te explica todo. Y entonces, es que una vida, para aquellos que no lo sepan, ¿verdad? Le mataron toda la familia. O sea, no a él. Persiguieron toda su familia. Bueno, una cosa, o sea, tú te volviste opositor de Stalin. Y aunque estés en México, vas a sufrir. En el exilio. Sí. Y entonces, básicamente, eso es el totalitarismo. De repente, el presidente actual de China logra misteriosamente que todos los opositores digan, no, tú vas a ser presidente de por vida, de por vida. Antes era por 10 años, de por vida. No, tranquilo, tú estás ahí, yo estoy tranquilo y estoy apoyando, ¿verdad? Entonces, nada, pero fíjate, hay un tema que es importante. Ese poder que tiene el presidente chino, y que él no va a elecciones, pero en la medida en que Trump caza esta pelea vía Twitter, pues Trump está posicionándose como el hombre fuerte en Estados Unidos, pero prácticamente hace que Xi Jinping no pueda hacer concesiones. Básicamente lo que va a pasar es que le van a imponer las tarifas y China va a contestar y va a poner tarifas a Estados Unidos. Y eso va a encarecer ciertos productos. Tarifas, para los que no saben, es cuando un producto va a entrar a tu país a un aumento de precio porque vino de China, etcétera. Hay que decir que China se las trae. Por ejemplo, China en un momento creó una empresa de aluminio, había unos impuestos de entrada para Estados Unidos del aluminio chino. ¿Y qué hizo los amigos chinos? Montaron una empresa en México y le pusieron un nombre mexicano. Y entonces era parte del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, del Atlántico Norte. Así que era el NAFTA. Pues entraba sin impuestos. Sí. Y obviamente, ¿de dónde venía el aluminio? El aluminio venía de China. Pero nadie lo sabía porque pasaba como aluminio mexicano. Y había un montón de mexicanos allí. ¡Órale, güey! ¡Tírale! Tírale para adelante. Y así de sencillo. Pero es que China tiene mucho dinero. O sea, eso lo hemos hablado. Está entrando a países que uno no hubiera pensado que iban a entrar, Italia y demás. Pues porque los países están apretados y viene esta gente con una billetera abultada. No, es que lo que hace China, y para terminar aquí, por ejemplo, Huawei. ¿Cómo entró Huawei al mercado europeo? Pues sencillo, o al mercado africano, que es el nuevo mercado que todo el mundo está mirando como con posibilidad de crecimiento. Pues que no tiene y que está virgen, o sea, ninguna empresa allí es grande ahora mismo. Pues básicamente, tú llegas allí y le dices al gobierno, mira, te voy a dar esta infraestructura de 5G de internet por 30 años sin pagar intereses ni nada por el estilo, por 30 años. Vale tanto. Ahora, si tú no me lo puedes pagar, pues yo voy a reclamar una colateral. Sí. ¿Y cuál es la colateral? Bueno, pues puede ser la represa de agua tuya. Sí. Pues seguro, monta eso ahí. Bueno, pues resulta ser que después se quedaron con tu represa de agua y ahora el agua es de ellos. Y cosas así que pasan, ¿no? Y dije eso de ejemplo porque es un ejemplo... Bueno, sí, ellos obviamente no están haciendo esto para short term. Ellos quieren penetrar y agarrar control. Así que, nada, es un tema fascinante porque creo que se nos está acabando el tiempo. Hace rato que supone que hubiéramos acabado. Gracias a la gente de Alto Grande. Este producto de Alto Grande es bien bueno. Pruébenlo. Alto Grande es ron. Bueno, gracias. La semana que viene hacemos un especial de la diáspora puertorriqueña. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer algo diferente. Chévere.
Adelante.